Niños, es hora de practicar los libros de la Biblia. ¿Empezamos con las escrituras griegas? ¡Sí! Mateo. Jesús vino a la tierra a predicar. Marcos. Jesús muchos milagros realizó. Lucas. Jesús muchas historias nos contó. Juan. A Lázaro Jesús resucitó. Hechos. Del reino a todo el mundo se le habló. Romanos. Por amor, Dios a su Hijo envió. Primera a los Corintios. Describe bien el verdadero amor. Segunda a los Corintios. Dios ama al que sabe perdonar. Gálatas. No te rindas y sigue haciendo el bien. Efesios. Enseña a la familia a ser feliz. Filipenses. Medita en lo bueno, cierto y leal. Colosenses. Obedece y feliz siempre serás. Primera a Tesalonicenses. Donde quiera que esté, puede orar. Segunda a Tesalonicenses. A sus amigos Dios ayudará. Primera a Timoteo. Desde niño conocía a Jehová. Segunda a Timoteo. A la congregación él ayudó. Tito. Los ancianos necesitan nuestro amor. Filemón. Su esclavo en su hermano se convirtió. Hebreos. A todas las reuniones hay que ir. Santiago. Lo bueno siempre viene de Jehová. Primera de Pedro. A Jesús todos debemos imitar. Segunda de Pedro. El pueblo de Dios limpio debe ser. Primera de Juan. Si amas a Jehová, obedécelo. Segunda de Juan. No dejes de andar en la verdad. Tercera de Juan. Qué linda es la hospitalidad. Judas. Sé bueno y vence a Satanás. Revelación. El paraíso pronto llegará. La Biblia es el mejor libro que hay. Jehová lo escribió, recuérdalo. Lo tienes que leer para obedecer. La Biblia es el mejor libro que hay. Encontramos el inicio del Nuevo Testamento con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios van a dar testimonio, es decir, que son 4 testigos que cuentan la vida de Jesús. Mateo era un judío, te recordarás Leví, que era un publicano, es decir, uno que recolectaba impuestos para el Imperio Romano. Y cuando Jesús lo llama, comienza a ser un discípulo. Y él escribe el Evangelio de Mateo. Es decir, él vio físicamente, estuvo con Jesús y comienza a contarnos toda la perspectiva. Pero lo interesante es que Mateo comienza a hablar a los judíos, al pueblo de Israel, y les presenta a Jesús como el rey de los judíos, el rey que había sido prometido, y el establecimiento del gobierno del Señor en esta tierra. Marcos, por cierto, Marcos es el más corto de los evangelios. Marcos, como bien su nombre parece, no es un nombre judío. Marcos era descendiente romano, parientes romanos. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Marcos no era uno de los discípulos. Pero Marcos sí era un jovencito que se va a mencionar en algunas partes de los evangelios y que vamos a encontrar en Hechos, que en su casa, es decir, en la segunda planta, así como en la iglesia de ahí de Campillo, en la segunda planta, tiene un salón muy bonito y grande. Así había en la casa de Juan Marcos, a un salón grandecito en el cual ahí se reunían, lo que conocemos como el aposento alto, donde el Señor celebró la última Santa Cena y donde los discípulos se reunieron. Marcos se cree, según los estudiosos, dicen que escribió su evangelio por testimonio de lo que el apóstol Pedro le comentó. Lo interesante es que Marcos siempre va a ser breve, ¿verdad? Va a ser conciso, va a ser claro, va a ser acción. ¿Sabes por qué? Porque Marcos le escribe a sus conciudadanos romanos y les presenta a Jesús sirviendo, trabajando, moviéndose de un lado para el otro. Es un evangelio muy activo. Luego encontramos Mateo, Marcos, encontramos a Lucas. Lucas es un médico de profesión
Y Lucas escribe, por cierto, va a escribir también el libro de Hechos, que ya les voy a comentar, y ahí le comienza a abrir a un amigo de él, a un buen amigo de él, al amado Teófilo, le comienza a poner en orden todos los acontecimientos. ¿Sabes qué es lo interesante de Lucas? Que Lucas presenta a Jesús como un hombre. Vas a ver mucho de la actitud de Jesús cansado, vas a ver que él declara como médico, entiende por la narración que le dan, del testimonio que le dan los apóstoles, cuando Jesús está ahí en el momento de antes de ir a su muerte, que está orando, que comenzó a sudar grandes gotas y su sudor era como gotas de sangre por todos los vasitos que se rompieron por el estrés increíble. Vas a encontrar a Jesús haciendo milagros, vas a encontrar a Jesús cansado, vas a encontrar a Jesús en acción. ¿Por qué? Porque lo presenta como hombre. Ahora, Lucas tampoco fue un discípulo directo de Jesús, pero sí por testimonio de los demás y por toda la investigación. Él era un científico y por toda la investigación comienza a poner en orden los hechos. Lucas escribe por testimonio de María y es el único que nos habla acerca del nacimiento de Jesús y algunas historias de Jesús cuando era pequeño. Ahora bien, ya encontramos a Juan. Juan es la epístola universal, Juan es la epístola del amor, dicen muchos, porque es Juan el discípulo amado. Juan va a presentar a Jesús como Dios. Juan va a hablar muchos milagros que no se reflejan en otro, muchas lecciones que no se presentan en otro. ¿Sabes qué? Exaltando que Jesús es el Hijo de Dios. Cada uno lo cuenta la misma historia de diferentes perspectivas. Y hay tres que le llamamos sinópticos, es decir, que ven el mismo punto de vista, que es la misma historia, que cuando tú agarras las tres narraciones, encontrás detallitos que te ayudan a tenerlo mucho más claro. Recordá, este es como un testigo, ¿verdad? Cada quien cuenta, yo lo veo aquí. Quizás alguien puede ver el pedazo de acá, quizás alguien está atrás, y cada quien cuenta los hechos desde su perspectiva. Puede parecer que se contradicen, pero no es así, sino que se complementan. Ahora bien, llegamos al libro de los Hechos. Jesús viene, da su discurso, presenta, lo rechazan y Jesús tristemente va a morir a la cruz. Ahora, se cumple verdaderamente por lo cual él había venido a morir para pagar por nuestros pecados. Ante el rechazo de la nación judía de reconocer a Jesús como el Mesías prometido, se nos abre un paréntesis, se nos abre una oportunidad como lo que conocemos ahora como la gracia y ahora la iglesia, lo que tú y yo somos, la multitud de aquellos que hemos creído que en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. El libro de los Hechos es un libro que se llama transicional, parece trabalenguas, es decir que muchas cosas van a cambiar, van a haber transiciones. No sé cuántos han hecho alguna presentación de PowerPoint y ves que para que cuando pase una diapositiva a otra le pones como diferentes efectos y todo. Esa es una transición, es un cambio. Y van a haber diferentes cambios. Uno de los más grandes cambios que sucede es que comenzando a predicar nuevamente a los judíos, a que se arrepintieran, y Pedro en uno de sus primeros discursos se convierte prácticamente en 2 discursos se convierte en casi un poquito más de 10,000 personas, 5,000 en uno, 3,000 en otro, y bautizados y todo, en fin, comienza un gran auge de la iglesia. Pero Jesús les había ordenado algo. En 1:8, de hecho, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían una misión que cumplir, pero ellos se quedaron en Jerusalén, porque ellos esperaban que Jesús en cualquier momento regresaba. Ok, ¿qué sucede entonces ahora? En Hechos capítulo 8, verso 1, el Espíritu Santo, el Señor, comienza a empujar a los judíos. A los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? A todos los creyentes. Se comienza una persecución, ellos se desparraman por todos lados y en lo que ellos iban, por toda su actividad, comenzaron a contar su fe, lo que ellos creían, que por cierto es lo que Dios desea que tú y yo hagamos en estos tiempos, que les compartamos a otros que en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué es lo que sucede? Comienza entonces el evangelio a correr. Solo los apóstoles se quedan en Jerusalén y todos los discípulos comienzan a salir. Y ahí comienza a haber una transición. Comienza a predicarse el evangelio a gente que no es judía. Ahí vas a encontrar, en la escritura vas a encontrar 3 pueblos. Está el pueblo de Israel, está la iglesia y están los gentiles o todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Los judíos es aquel que son judíos, nacido de una mamá, por lo menos que nacido de una mamá judía. La iglesia es la multitud de aquellos judíos como gentiles, o sea, los gentiles son los que no somos judíos,
que hemos creído que en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Somos la iglesia. Y el mundo en general, o los demás, lo que a veces llamamos como inconversos o no creyentes. Vas a encontrar esos tres tipos de pueblo. Entonces el evangelio o las buenas nuevas de salvación, de estar solo a los judíos, comienzan a ser predicada a todos los que no son judíos. Y esto comienza a causar, a algunos les molesta, algunos dicen que están haciendo, pero era parte del proceso de Dios que los discípulos no habían entendido y que poco a poco irían entendiendo. Comienza entonces en el capítulo 13 de Hechos y nace la iglesia ya propiamente gentil, ya no tanto judíos. Y comienza a aparecer un personaje interesante, el apóstol Pablo, después de tiempos un poco oscuros, porque en su celo por buscar del Señor tiene un encuentro por el cual Dios lo quería usar como un instrumento escogido, le dice, para presentar el evangelio a los gentiles, y de ser un perseguidor que andaba buscando, metiendo preso y asesinando a creyentes, a los que se llamaban cristianos, que por cierto en el capítulo 13 se comienzan a llamar cristianos, comienza él y se transforma en un discípulo. Pasa mucho tiempo, no creas que es de un día para otro. En el capítulo 13, del 13 en adelante, aparece la iglesia de Antioquía y Pablo es uno de los líderes allí. Y comienzan sus viajes misioneros. Y Pablo va a tener diferentes compañeros en estos viajes. Y por cierto, Lucas es uno de ellos. Por eso nos cuenta de primera mano el libro de Hechos. Lucas lo escribe también. Comienza todo a narrar cómo nace o cómo se expande y se predica el evangelio prácticamente cada rincón de todo lo que sería Asia y parte de Europa. Por mucho de la labor del apóstol Pablo, plantando iglesias. Y ahí entonces encontramos los evangelios, encontramos Hechos, que es un libro histórico, y luego encontramos las epístolas. Y en las epístolas, es decir, las cartas, muchas de ellas, el gran porcentaje lo escribió Pablo. Y hay unas que se llaman epístolas de la prisión. Porque Pablo, cuando anduvo predicando, los judíos por celos comenzaron a inventarle un montón de cosas. Le comenzaron a acusarlo de cosas que no eran ciertas. Y en un momento en que había una persecución, en un momento que había un gran acoso para matar a Pablo, y aprovechándose de las autoridades romanas, Pablo decide apelar, él era ciudadano romano, y decide apelar a que el emperador vea su causa y el emperador sea el que juzgue. Ese es un derecho de todo ciudadano romano. Entonces Pablo así emprende un viaje a Roma. Pero en ese tiempo Pablo pasó mucho tiempo encerrado y comenzó a escribir cartas. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios permitió esta pandemia? ¿Por qué nos tienen encerrados ahí en casa? No sé ustedes, nosotros aquí en El Salvador pasamos 3 meses y ahora ha habido una cierta apertura, pero todavía se nos dice quédense en casa, no salgas de no ser necesario. Así que muchos estamos haciendo el ministerio y haciendo el home office, como se conoce, o trabajando desde casa. Pablo llega al final del libro de los Hechos, cuando ya llega a Roma, lo encontramos que pasó 3 años. Quizás tú llevas 4 meses y ya estás desesperado, que no puedes salir a la plaza, que no puedes salir al parque, que no te dejan ir al colegio. Y entonces ya estás desesperado, ya estás aburrido. ¿Te imaginas pasar 3 años encerrado? ¿Y qué hizo Pablo durante esos 3 años? Comenzó a escribir cartas a los romanos, comenzó a escribir a Éfeso, comenzó a escribir a Filipo, comenzó a escribirle a Tito, a Timoteo. Y vamos a encontrar una cantidad de cartas. Y ahí encontramos las llamadas epístolas de la prisión, que son las que Pablo escribe en la prisión. Vamos a encontrar las epístolas pastorales que Pablo le escribe a pastores que le habían nombrado para las iglesias, como Timoteo, como Tito. Mira, durante ese tiempo de encierro, Pablo aprovechó al máximo el tiempo y Dios lo utilizó para que Pablo estuviera en un solo lugar con tiempo para escribir y compartir lo que ahora tenemos tú y yo como el Nuevo Testamento. ¿Sabes a quién más le pasó algo similar? Porque vamos a encontrar que buena parte de eso fue las epístolas que Pablo escribió, las cartas que Pablo escribió a las iglesias. Pero vamos a encontrar otro grupo, las cuales escribe Pedro, las cuales escribe Juan, las cuales escribe Judas, escribe Santiago también, que eso se conocen como epístolas generales, pero van a diferentes iglesias, a diferentes pueblos. Hay algunos que van exclusivamente a judíos. Pero vamos a cerrar con broche de oro con Apocalipsis. Algunos decimos Apocalipsis les da miedo. Yo tuve un amigo, un compañerito de colegio, que él Apocalipsis dice que ni lo leía, que a él le daba miedo a él. Y ¿sabes qué es interesante? Que eso es lo que el diablo trata de meterte. ¿Sabías que Apocalipsis es el único libro que tiene una bienaventuranza, tiene una bendición
porque tú y yo lo leamos. ¿No me crees? Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 3. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo se acerca. Es de todos los libros del Nuevo Testamento el único que dice que hay una bendición especial. Hay bienaventurado, dichoso, feliz aquel que lee, que oye y guarda. Es como te decía el versículo de Salmo 119, atesorándolo en tu corazón. Apocalipsis, si bien nos habla de juicio de Dios, en Apocalipsis es la consumación de todo lo que muchas veces hemos orado. Decimos: Señor, ¿cuándo vas a erradicar el mal? Señor, ¿y por qué permites que haya persecución? ¿Por qué permites que a tus hijos los traten de esa manera? Y Apocalipsis comienza el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre este mundo. Pero ¿sabes que Apocalipsis está lleno de conciertos? Está lleno de alabanza. Yo te invitaría, claro, pero hay diferentes momentos en el cual hay cánticos de adoración, de exaltación a Dios por lo que Él es. Apocalipsis en realidad es un libro de alabanza a Dios por lo que Él hace y por lo que Él vendrá. Apocalipsis nos presenta el futuro. Apocalipsis significa revelación, lo que va a pasar. ¿Y sabes a quién lo escribe? Lo escribe Juan. Juan escribe primera, segunda y tercera de Juan y escribe Apocalipsis. ¿Y sabes qué? Juan estaba preso, no por tranza, ¿verdad? No por corrupto, por predicar el evangelio. Y Juan ha sufrido muchísimo. Al pobre Juan lo metieron en aceite hirviendo. ¿Te imaginas qué horrible eso? Y ahora está ya anciano, ¿verdad? Es el único de los apóstoles que vieron a Jesús con vida. Y es un hombre muy anciano. Y en ese momento que está ya alejado, está en una isla prisión, está encerrado por el resto de su vida hasta su muerte. Y ahí comienza a escribir la revelación más grande, porque Dios viene y se presenta a su siervo. Y vamos a encontrar la historia que nos trae fe de lo que está por venir y nos prepara el que venir. Y por cierto, la venida del Señor cada día está más cercana. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra y está diciendo se está cumpliendo. Y ya pronto va a venir el Señor. ¿Estás preparado? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos presenta la vida de Jesús, nos presenta los hechos de la iglesia, nos presenta grandes enseñanzas para nuestra vida diaria. Pero todas estas historias vas a encontrar ejemplos positivos o negativos en el Antiguo Testamento. Yo te animo a que puedas escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida. Vamos, disfruta de leer la Biblia. Yo te lo aseguro, yo tengo 34 años de estar siguiendo al Señor. Y te aseguro que no me arrepiento. Y comencé a los 11 añitos, a la edad que muchos de ustedes tienen. Así que ánimo, toma tu Biblia, disfrútala, lee y escudriña y saca la vida que hay en ella. Que el Señor te bendiga, que el Señor me los guarde. Ha sido un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes. Y espero que estos videos te puedan servir como un resumen o un pantallazo general para lo que es la hermosa palabra de Dios. ¿Tienes ahí tu Biblia? Dile al Señor en oración: gracias, Señor, por darme esta palabra que me guía, que me ayuda en todo momento. Dios me los bendiga, chicos. Un abrazo a sus papás, un abrazo a los abuelos. Dios me los bendiga. Saludos, amada Iglesia Campillo.